Hola, buenos días. Somos Sergio y Fernanda y hoy les vamos a hablar sobre termodinámica macroscópica. A partir del siglo XIX, la termodinámica se convierte en una herramienta teórica y práctica que interpreta fenómenos naturales como las transferencias de calor, la conversión de energía y la capacidad de los sistemas para producir trabajo. Cuando tenemos un conjunto muy grande de átomos, podemos decir que tenemos un sistema el cual podemos estudiar en el estado en el que se encuentra. Conocer el estado de un sistema significa que podemos conocer todo el sistema en ese instante, y esto mediante variables que lo describen, y por supuesto por variables termodinámicas que te dicen cómo evoluciona el sistema de un estado inicial a uno final. Consideramos a un sistema como aislado si se encuentra contenido en un recipiente cuyas paredes son aislantes e impermeables. Estos casos donde el sistema no tiene ninguna transferencia de calor con sus alrededores es una idealización, pero esto nos ayuda a definir la ley cero de la termodinámica, diciendo que si dos sistemas A y B están en equilibrio con un tercero C, entonces A y B están en equilibrio térmico también, como se muestra en esta figura. Se puede describir el estado del sistema si se conocen las coordenadas termodinámicas mediante una ecuación de estado. La ecuación de estado relaciona para un sistema en equilibrio termodinámico las variables de estado que lo describen bajo un conjunto dado de condiciones físicas. Y esta es la forma general de ecuación de estado. Bueno, existe una larga teoría detrás de la definición de la primera ley y a través del concepto de calor, temperatura, lo que lleva a diferentes procesos cuasi estáticos. Y la primera ley se basa en sistemas de equilibrio, puesto que la ley es la aplicación de procesos térmicos. La primera ley es que el cambio de la energía interna va a ser la suma del calor y el trabajo. Y bueno, esta primera ley se modifica conforme al proceso que se esté llevando a cabo en el sistema. Esto quiere decir que dependiendo de la información que tengamos sobre lo que ocurre en el sistema, pues modificaremos el calor, el trabajo o la energía interna para poder obtener los resultados que queremos. Bueno, ahora hablaremos de la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley se enuncia a partir de dos postulados equivalentes, en los cuales se especifica que los procesos inversos a las afirmaciones anteriores son imposibles. En contexto histórico, los postulados fueron formulados por la observación empírica sobre las máquinas de movimiento perpetuo y su imposibilidad. Bueno, aquí tenemos el postulado de Kelvin-Planck, o más bien un diagrama que lo representa, donde el postulado dice: un proceso cuyo único resultado final sea transformar calor en trabajo, con el calor extraído de una fuente que mantenga su misma temperatura durante todo el proceso, es imposible. Entonces, bueno, lo de la izquierda es imposible, los otros dos casos son posibles. ¿Por qué? Porque el de la izquierda no puede hacer, el del medio puede convertir todo el trabajo en calor, el de la izquierda no puede hacer que el calor se convierta completamente en trabajo, pero el de la derecha es posible porque existe otro proceso que está sucediendo, que es la transferencia de un calor a menor temperatura un calor menor al de arriba, a un reservorio. Y bueno, ahora, el enunciado de Clausius dice que un proceso cuyo único resultado final sea transferir calor de un cuerpo a una temperatura dada a otro cuerpo a mayor temperatura es imposible. Entonces, simplemente lo de la izquierda se cumple, lo de la derecha no. No podemos tener un cuerpo de mayor calor que otro, donde se pase de menor calor al de mayor calor. Se puede el de la izquierda, no el de la derecha. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre los ciclos. Nos referimos como ciclo a un proceso que inicia y termina en el mismo estado termodinámico. Entonces, en un ciclo el cambio de cualquier variable de estado es cero, y en particular el cambio de energía es igual, delta es igual a cero. Y aquí tenemos lo que es un ciclo positivo que llamamos máquina y un ciclo negativo que llamamos refrigerador, donde se cumplen las afirmaciones que tenemos en medio. Aquí tenemos un ciclo famoso que es como una idealización de un gas ideal, que es el ciclo de Carnot, donde tenemos la expansión isotérmica de 1 a 2, una expansión adiabática de 2 a 3, compresión isotérmica de 3 a 4 y una compresión adiabática de 4 a 1. Se cumple un ciclo y se cumplen las propiedades que tenemos en la pasada. Nada más rápido, se cumple la ecuación que tenemos arriba. Bueno, ahora sí, la que sigue, hablaremos ahora un poco sobre la desigualdad de Clausius. Sus consecuencias son muy importantes. Una que da lugar al concepto de entropía como variable de estado. La segunda consecuencia es que nos permite reformular la segunda ley en términos de dicha variable. Y bueno, la desigualdad es, tenemos un sistema S que realiza un ciclo donde se obtiene una cantidad de trabajo W
Durante este proceso, el sistema intercambia calor con n fuentes a temperaturas Tn, T1, T2, T3 hasta Tn, y también tenemos Q1, Q2, Qn hasta Qn de las cantidades de calor que el sistema intercambia con dichas fuentes. Como el sistema realiza un ciclo, algunas cantidades deben ser positivas, otras negativas, pero nunca todas o negativas o todas positivas. También se cumple que es la mismísima desigualdad de hecha ecuación, o más bien inecuación, la de la parte inferior izquierda. Se cumple de esa ecuación, tenemos ahora lo de la derecha, que son las integrales cerradas de las diferenciales de calor entre la temperatura. Eso es para un proceso reversible lo de arriba, y para un proceso irreversible se cumple lo de abajo. Bueno, en el caso reversible, de acuerdo a lo que discutimos, cuando se tiene que la integral de una cantidad de un ciclo es cero, el integrando, o sea, el diferencial del calor ante la temperatura, se puede expresarse en términos de una diferencial exacta de una variable de estado. Entonces, ahora pasamos a la que sigue. Esta diferencial de estado va a ser ds. Entonces, bueno, o más bien en un momento veremos qué es S. Y S es una variable de estado que vamos a llamar entropía del estado termodinámico. También la podemos describir a partir de la ecuación de arriba y de las anteriores, que la entropía de un estado menos la entropía de otro estado va a ser igual a esa integral. Y también la podemos reescribir a lo de abajo para procesos reversibles. Esto podemos concluir, y es uno de los, es un postulado equivalente a los formulados por Clausius-Kelvin, que es el de azul, que es para un proceso de sistema cerrado entre dos estados de equilibrio, la entropía siempre se mantiene igual o aumenta, pero nunca disminuye. Y bueno, la aplicación es que vamos a aplicar esto para sacar la ecuación de estado de una banda elástica. Una de las razones por la que la termodinámica es muy útil es debido a que se puede llegar a reescribir para todo tipo de sistemas. Las bandas elásticas están hechas de polímeros. Estos son moléculas muy largas que se encuentran en materiales suaves. Usando que el trabajo para las bandas elásticas está dado por esta ecuación, podemos reescribir la primera ley de la termodinámica de esta manera, donde Ft es la fuerza de tensión de la banda, y con la definición de calor mediante la segunda ley, como nos explicó Sergio, nos queda así. Entonces, ahora definimos el cambio en la entropía como función de la longitud y la energía interna. Por razones de tiempo no lo vamos a explicar, en el documento sí, y asimismo nos queda de esta manera. Entonces, usando el hecho de que el cambio en la energía interna respecto a la longitud es cero, podemos definir a la tensión de esta manera. Entonces, por otro lado, se define la entropía como función de L, N y E. Esto significa que vamos a tener esta ecuación de estado. L y E son la longitud y la energía de la banda, respectivamente, y N el número de moles, y esto depende de la banda y del número de polímeros que tenga por unidad de volumen. Entonces, una ecuación de estado apropiada puede llegar a ser identificada explorando las propiedades extensivas de la entropía. De este modo, tomando que la siguiente expresión puede ser una función de estado, es decir, no la vamos a sacar como desde ceros, porque son funciones complicadas en donde toman valores determinados, por ejemplo, en esta función θ. Y bueno, vamos a ver si es válida esta ecuación de estado. Entonces, vamos a hacer la primera derivada de la entropía respecto a la energía y vamos a igualarla a 1 sobre T. Entonces, nos queda esta expresión de acá, donde la temperatura va a ser mayor o igual que 0. Entonces, sacando esta derivada, sabemos que la entropía incrementa monótonamente en función de... Y entonces, si tomamos la segunda derivada de la entropía, nos queda este término y mostramos, sacando esta derivada, mostramos así la estabilidad. Finalmente, vemos que la ecuación satisface para ser pues una válida ecuación de estado, que sería esta. Y bueno, como conclusión, la termodinámica macroscópica estudia los efectos de los cambios de temperatura y presión de un sistema, y la importancia práctica radica fundamentalmente en la diversidad de fenómenos físicos que puede describir. También la segunda ley habla sobre una propiedad física llamada entropía. Bueno, es una magnitud que puede ser definida para cualquier sistema, es una de las conclusiones. También podemos decir que pues, en la naturaleza todas las actividades tienen que ver con cierta interacción entre la energía y la materia. Entonces es muy difícil de imaginar un área en la que no se relacione de alguna manera con la termodinámica, en su aspecto macroscópico o microscópico. Muchas gracias. Aquí está nuestra bibliografía.